Buenas tardes, mi nombre es Cristín Pérez Jiménez, la directora de programas del Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor, o también conocido como la COA por sus siglas en inglés. En esta tarde seré la moderadora de este evento, seminario web también, y por más de 50 años nosotros en el Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor se ha mantenido trabajando para mejorar la calidad de vida, no solamente de sus adultos mayores, sino también de sus familiares y cuidadores. En este seminario web titulado como Aprender, Entender y Manejar el Asma, o también conocido como LUMA por sus siglas en inglés, se va a estar hablando acerca de lo que es el asma, particularmente sobre las causas del asma severa, lo que este padecimiento conlleva y cómo pueden manejarlo. En este evento también vamos a estar compartiendo recursos que son educativos para aquellas personas que padecen de asma severa y también para aquellos cuidadores que brindan cuidados a alguien que padece de asma severa. Este evento es patrocinado por Amgen y AstraZeneca. Entonces, antes de comenzar la presentación, quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Le estamos invitando a todos, ¿verdad?, a realizar comentarios o alguna pregunta que usted tenga durante el transcurso de la presentación. Y le invitamos a que utilice la caja de respuestas que aparece en su pantalla para así usted enviar cualquier duda o pregunta que tenga. Tan pronto finalice la presentación del presentador, que más adelante voy a introducirlo, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas ya, y esperamos, ¿verdad?, que sus preguntas sean contestadas. Es importante silenciar el micrófono cuando no esté hablando para así evitar ruidos de fondo. También vamos a estar realizando algunos sondeos o encuestas también antes y después de la presentación. Recuerde que su participación es importante. Y para obtener más información sobre LUMA o si usted desea calendarizar programas futuros, puede visitar el siguiente enlace que es www.luma-edu.com. Cabe mencionar que durante la presentación no se van a estar abordando preguntas específicas sobre medicamentos. Cualquier duda o pregunta que usted tenga acerca de los medicamentos, es importante que consulte a su médico. Y bueno, dando inicio al seminario web, le damos la bienvenida al doctor Jean-Pierre Llanos-Ackert. El doctor Llanos es un neumólogo pediatra que estudió medicina en la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú, en donde él completó su entrenamiento en las carreras de pediatría y también de neumología pediátrica. Parte de su entrenamiento lo realizó también en un hospital pediátrico en Múnich, Alemania. Y por los últimos 18 años, el doctor Llanos ha trabajado en la industria farmacéutica, donde ha liderado los equipos médicos en la región latinoamericana en varias áreas terapéuticas, y luego el grupo médico en Estados Unidos, en donde ha dedicado su tiempo a productos biológicos para el tratamiento del asma severa, antes de unirse a Amgen. Y desde el 2019, el doctor Llanos se desempeña como director ejecutivo y líder del equipo médico global dedicado a productos biológicos en asma severa y otras enfermedades respiratorias en Amgen. Bueno, ahora le damos la bienvenida al doctor Llanos. Gracias, doctor Llanos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias a ANCOA y a Amgen y AstraZeneca por darnos la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Es para mí un privilegio realmente poder estar acá y hacer estas charlas en castellano. Por los últimos años viviendo en Estados Unidos, normalmente he tenido la oportunidad de hacerlo en inglés, pero regresar a mi idioma materno y recordarme en años pasados cuando todavía vivía en Perú y hacía estos programas en castellano, es un gran gusto para mí. Bueno, no tengo mucho más que brindarles para la introducción. Creo que Cristina fue muy clara en todo ello. Así que ¿por qué no vamos de frente? Vamos a empezar con un par de preguntas para sondear un poco el conocimiento que ustedes tienen y ver qué área probablemente yo tenga que tratar un poco más. Si vamos a la primera pregunta, por favor. Este es simplemente para conocer un poco cuánto creen ustedes que saben sobre asma.
Por favor, marquen A si consideran que son un principiante en el conocimiento de asma. La segunda, si tiene conocimientos básicos. O la tercera, si es que se considera un experto en el asma. Les doy un par de segundos para que puedan marcar. Esto supongo que debe ser un poco más fácil que las siguientes. Vamos un par de segundos más. Muy bien. No sé si vamos a poder ver las respuestas. Ahí están las respuestas. Muy bien. Bueno, la mitad más o menos se considera principiante, la otra mitad conocimientos básicos y un grupo muy pequeño experto. Entonces, yo creo que este programa va a ser de mucho provecho para la gran mayoría, porque vamos a tratar justamente conceptos básicos sobre el asma también y entrar en algunos detalles más avanzados. Tenemos una siguiente pregunta, y estas son más de conocimiento, un poco más complicadas, pero ¿cómo se determina o cómo se clasifica la severidad del asma? O sea, ¿cuándo se dice que es asma severa? La primera opción, según la severidad de los síntomas, o sea, mientras más tos, más síntomas uno tenga. La segunda opción, según la frecuencia de las crisis, cuántas veces uno tiene que ir a la emergencia o tiene problemas con el asma, va a depender si es asma severo. La tercera opción, según el tipo y la cantidad de medicamentos que uno tenga que utilizar para el asma. Y la cuarta, según el tipo de desencadenante, o sea, qué es lo que causa el asma, va a determinar si es asma severa. Esta es un poco más capciosa, más complicada. Les doy un par de segundos para que escojan la respuesta que crean que es correcta. Y no se preocupen si no lo saben, pueden tantear una. Durante el programa vamos a ver la respuesta y al final me imagino que van a saber bien cuál es la opción correcta. Muy bien, veamos. La gran mayoría, más de la mitad, marcó que según la frecuencia de las crisis del asma, seguido de según la severidad del asma, tercero según los desencadenantes y nadie marcó según la cantidad de medicamentos. No lo de la respuesta ahora, van a verlo cuando vaya por la presentación misma cuál es la respuesta correcta. Tenemos una siguiente pregunta. Esta es la penúltima pregunta, una muy cortita también. ¿El sistema inmunológico puede ser la causa subyacente del asma en una persona? Si esto es cierto, marque la primera, y si creen que es falso, la segunda. El sistema inmunológico puede ser la causa subyacente o lo que causa el asma en una persona. Ok, veamos. Y más o menos tres cuartas partes creen que el sistema inmunológico es una causa subyacente y más o menos un tercio, una cuarta parte que no tienen, no es la causa subyacente del asma. También vamos a tratar esto y vamos a ver la respuesta correcta durante la presentación. Y la última pregunta es, ¿se recomienda a los pacientes con asma severa que consultan a un especialista de asma? La primera opción. La segunda opción, que trabajen con su médico para elaborar un plan de acción contra el asma y que sea por escrito. La tercera, que lleven un seguimiento del asma mediante un diario. Y la última, todas las anteriores. Entonces, ¿cuál creen ustedes es la mejor manera que se recomienda a los pacientes que puedan manejar o ser parte activa del control del asma? Ok, veamos qué han marcado.
La mayoría, casi tres cuartas partes, creen que todas las opciones son correctas y un grupo pequeño marcó una de las opciones. Muy bien, vamos entonces a ir de frente al programa Luma y vamos a ir viendo poco a poco las respuestas a estas preguntas que les acabo de hacer. Entonces, si vamos al siguiente slide, los objetivos del día de hoy van a ser, uno, aprender que el asma es una enfermedad crónica. Voy a hablar más sobre esto y sobre todo poner énfasis en la parte crónica y de la parte donde sucede el asma, que es en las vías, como una inflamación de las vías aéreas. Segundo, como lo vieron en una de las preguntas, comprender que el sistema inmunológico puede ser una causa subyacente del asma. Y por último, una parte muy importante de darles algunos consejos para que vean cómo ustedes pueden formar un rol activo en el manejo del asma. Entonces, vayamos en el siguiente slide con el primer tema, aprender que el asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas. Veamos el siguiente slide. Muy bien, en este slide lo que ven es en el lado izquierdo, vamos a enfocarnos en la primera imagen que está en el lado izquierdo, en el primer tercio izquierdo. Dentro de los pulmones hay unos tubos por donde van a pasar el aire. Estos tubos se llaman los bronquios o las vías aéreas, ¿no? Los dos términos son, bronquios es probablemente el término más médico, vamos a usar vías aéreas acá de una manera simple. El aire pasa a través de la boca y llega a esas vías aéreas para prácticamente brindar el oxígeno a la sangre, y cuando uno exhala salen las sustancias o los gases que el cuerpo trata de eliminar, ¿no? Y esto sucede constantemente, aunque ustedes no estén pensando en eso. El tubo que ustedes ven, si se fijan en ese tubo rosado, en la parte interior del tubo hay una capa o como una piel, un tejido que se llama el epitelio bronquial o el epitelio de las vías respiratorias. Es un grupo de células que protege y que es la primera parte donde los bronquios se exponen a lo que uno respira desde afuera. Y en la parte externa, lo que ustedes ven como unas rayas rojas sobre el tubo, viene a ser el músculo del bronquio, el que está alrededor del bronquio. ¿Qué pasa en un paciente asmático? En un paciente asmático, por múltiples causas, usualmente los desencadenantes que ustedes están viendo arriba en la imagen, o sea, algunos factores que vamos a detallar más adelante, que uno inhala o respira, esos llegan al epitelio, hacen contacto con el epitelio y lo que van a causar, y es lo que ven en la imagen central, es una inflamación. Inflamación en medicina es, la manera más fácil es si ustedes, por ejemplo, se queman o se golpean la mano, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver rojo, van a ver hinchazón, va a haber dolor. Lo mismo sucede en la parte interna cuando esto se inflama, y por eso lo que ven, esa capa rosada ya no es delgadita como en la imagen de la izquierda, sino ven un engrosamiento de la capa interna, del epitelio. Cuando este se engruesa, lo que ustedes ven, esa región amarilla en el centro que viene a ser la luz del tubo, se hace más pequeña, ¿no? Porque ha habido una inflamación del epitelio. Entonces, cuando se hace más pequeño, ahí el aire tiene más dificultad en pasar. Esto es lo que demuestra que la inflamación es lo que causa, una de las partes principales que causa los problemas en asma. Ahora, el gran problema, y acá es énfasis en la palabra crónica, esto no necesariamente solo sucede cuando uno tiene una crisis, cuando usted realmente ya tiene síntomas que lo lleva a la emergencia o al médico, ahí definitivamente hay inflamación, pero también en esos días donde uno no tiene síntomas o no tiene nada, no siente nada por el asma, la inflamación sí está sucediendo, y mientras más severo sea el asma, normalmente esa inflamación va a estar ahí todos los días causando problemas, hasta que en algún momento ya los problemas son tan mayores que uno va a tener síntomas y esto va a ser una crisis. Entonces, lo importante es entender que no solo hay inflamación cuando uno tiene una crisis, sino la inflamación tiende a ser crónica o estar ahí todos los días. La imagen de la derecha sería la situación cuando uno tiene una crisis. ¿Qué pasa ahí? Ustedes ven los desencadenantes, la persona respira mayor cantidad de desencadenantes, la inflamación se hace mayor, como ustedes ven, esa parte central o rosada del bronquio es mucho más gruesa, deja una luz, o la parte amarilla del centro muy pequeñita para que salga el aire, y lo otro que pasa es que el músculo este que está alrededor, las rayas rojas que ustedes ven alrededor del tubo, se contrae, aprieta el tubo, y prácticamente la luz que está en el centro va a ser muy, muy pequeña. Cuando el aire trata de pasar por esa luz muy pequeña,
es prácticamente donde uno va a poder escuchar ese silbido. Es similar cuando yo cierro mis labios y soplo el aire, va a haber un silbido, ¿no? Lo mismo sucede en los bronquios. Entonces vayamos al siguiente slide. Ya habiendo entendido que hay una inflamación y hay unos bronquios que van a reaccionar y se van a cerrar, todo esto va a causar los síntomas del asma. ¿Y cuáles son los síntomas típicos del asma? Va a haber tos. Y la tos va a ser principalmente, y no lo mencioné en el slide anterior, pero cuando hay inflamación, también lo que se va a producir es moco o es flema, en este caso en los pulmones, ¿no? O sea, hay secreción que sale a la luz del bronquio y la persona va a tratar de expectorar o sacar esa flema de los bronquios y va a ocasionar la tos. La misma obstrucción del bronquio, el bronquio que se cierra también hace que por reflejos cause la tos. La opresión del pecho y la dificultad para respirar se ocasiona porque cuando la luz del bronquio se ha cerrado, como vimos anteriormente, y si alguno de ustedes es asmático, lo que sabe muy bien es que principalmente lo que uno en realidad siente es que el aire se queda atrapado en el pulmón. Como se ha cerrado el bronquio, a la hora que uno trata de botar el aire del pulmón o de exhalar, es muy dificultoso y ahí se escucha la sibilancia. Entonces, cuando se atrapa el aire dentro de los pulmones, eso es lo que causa el dolor y la dificultad para respirar. Y la sibilancia, ya la expliqué incluso con un ejemplo anterior, es causada también por la obstrucción de los bronquios. Estos son síntomas muy típicos. Cuál de estos síntomas el paciente va a tener o qué otros síntomas aparte de estos, depende de cada paciente. Las experiencias son diferentes en cada paciente, pero estos tienden a ser los síntomas más comunes del asma. Vayamos al siguiente slide. En el siguiente slide lo que vamos a ver es cómo hacemos nosotros como médicos el diagnóstico del asma. Y el diagnóstico del asma no es tan simple como puedan esperar. Por ejemplo, si hablamos de hipertensión, uno toma la presión arterial, está alta y es bien fácil, ya sabemos que tiene hipertensión. Si hablamos de colesterol alto, se toma un examen de sangre, está alto el colesterol, uno tiene colesterol alto. No hay ninguna ciencia muy complicada ahí. En el asma no es tan fácil porque no hay ni un solo examen que prácticamente uno le toma en el examen y dice tiene o no tiene asma. Entonces, muy importante es que el médico haga una historia clínica, que vea si hay antecedentes en la familia, vea qué problemas en el pasado ha tenido la persona cuando era probablemente un niño, un adolescente o adulto temprano, para entender qué le está conllevando a tener un probable diagnóstico de asma actualmente. En parte la historia clínica también para los pacientes que son alérgicos es importante entender qué es lo que se encadena el asma, ¿no? Tener una historia después de qué exposición, qué síntomas ha tenido. Parte de la historia también puede ser cuántas veces está yendo a las emergencias, qué medicación le dan y con qué medicación mejora. Hay toda una serie de cosas importantes que el médico tiene que preguntar para poder llegar al diagnóstico de asma. Después viene un examen clínico, básicamente escuchamos los pulmones, tratamos de escuchar si es que existe o no existe la sibilancia, tratamos de sobre todo descartar con el examen si es que hay otros tipos de enfermedades que puedan estar simulando el asma, y esto lamentablemente puede suceder. Hay enfermedades que se parecen al asma y no son asma. Y después ya hay alguna serie de exámenes que el médico puede hacer. No todos ellos, como les dije anteriormente, son para confirmar el asma. Por ejemplo, hay algunos exámenes de sangre que probablemente el especialista les pida. Y esto es más que nada para tipificar qué tipo de asma es. Lo vamos a hablar más adelante cuando detalle un poco la parte de inflamación. Pero con los exámenes de sangre podemos saber si su asma es más alérgico, es más debido a eosinófilos, y hay una serie de otros tipos o subtipos de asma que el médico va a determinar con el examen de sangre. Hay algunos exámenes que son más directamente con el pulmón que se pueden hacer. La prueba de función pulmonar son los aparatos electrónicos donde uno va a soplar y la computadora le va a decir al médico qué tan fácil el aire puede salir o no. Hay otros que son como una cámara que uno entra a un cuartito y hace lo mismo, soplar. Con eso se puede medir qué volúmenes entran y salen del pulmón. Todo ello simplemente para ayudar a confirmar el diagnóstico de asma o para saber qué tan mal el pulmón realmente está de manera objetiva, ¿no? La prueba de función pulmonar sirve para tener una base, una idea inicial qué tan mal el pulmón puede estar, y sobre todo cuando uno da medicación
para ver si esto mejora o qué tanto mejora. Y lo que ven ahí abajo, el FeNO, que es el óxido nítrico exhalado, es también otro tipo de examen de laboratorio, pero esto no es en sangre, sino esto se mide soplando. Mide una de los tipos de inflamación en el pulmón. También sirve, como dije yo, con el examen de sangre, más que nada para determinar qué tipo de asma puede ser. Y esto ayudará al médico a pensar qué medicación va a recibir el paciente. Pero ninguno de estos exámenes, como vuelvo a hacer hincapié, son diagnóstico de asma por sí solos. Es el conjunto de todo esto y el conocimiento que el médico tiene de la enfermedad y el descarte de otras probables enfermedades que finalmente el médico puede decir esto realmente es asma o no es asma, ¿no? Muy bien, vayamos al siguiente slide. Como hoy día nos vamos a enfocar en asma severa, quiero definir primero qué es asma severa y después voy a definir qué es asma no controlado. Y recuerden la pregunta que hice al comienzo, había algunas opciones que hablaban si es que el asma severa o la severidad del asma se definía de acuerdo a cuántos síntomas ustedes tenían o cuántas veces iba a la emergencia. Esto hubiese sido correcto si les hacía la pregunta probablemente 10 años atrás. Hace 10 años atrás sí se hablaba mucho sobre qué tantos síntomas el paciente tenía o cuántas veces iba a la emergencia, determinaba si había muchos síntomas o muchas visitas a la emergencia o muchas hospitalizaciones, el paciente probablemente tenía asma severa. Hoy en día, o mejor dicho, hace como 10 años, la definición cambió. ¿Por qué? Porque como hay ahora mucho más medicación efectiva que lo que había en el pasado, hoy por hoy uno normalmente va a dar medicación, si ve que el paciente no se controla, va a incrementar la medicación, va a agregar otra medicación y voy a detallar un poco más las opciones terapéuticas más adelante, pero el punto es que uno tiene la posibilidad de dar mucha medicación y con ello, gracias a Dios, controlar el asma en el paciente, ¿no? Entonces, si yo les doy a ustedes o ustedes requieren mucha medicación para que yo pueda controlar el asma, en ese momento ustedes ya no van a tener síntomas, ya no van a ir a la emergencia, pero de todas maneras siguen siendo un asmático severo porque yo requiero dar mucha medicación para que ustedes por fin puedan controlar el asma. Entonces ya no depende mucho de cuántos síntomas o cuántas veces van a la emergencia, sino la definición de asma severa es si ustedes tienen que utilizar dosis altas de un inhalador y agregar por lo menos otra medicación, o sea, utilizar dos y una de ellas tiene que ser en dosis la más alta indicada. Eso ya les va a poner va a definir que el paciente es asmático severo. Los síntomas o cuántas veces van a la emergencia son parte, como ven en el medio, de definir si el asma está o no está controlada. Entonces, sí, independientemente de la medicación que yo les esté recetando o que ustedes estén recibiendo, si tienen muchos síntomas a la semana o en la noche o van muchas veces a la emergencia, inmediatamente eso nos pone alerta porque el asma todavía no está bien controlado. Y algunos indicadores muy simples para que incluso el paciente mismo sepa si su asma está o no está controlada o tenga un poco más de conciencia de pensar en esos factores, es lo que ustedes ven en el lado derecho. Se define que no está controlado si tendrían síntomas al día más de 2 veces por semana, o sea, en una semana de 7 días, el martes tuvieron tos durante el día, un poco más excesivo que lo común, y el viernes también tuvieron bastante tos, eso ya probablemente es más de lo normal y podría definir que el asma está descontrolado. Definitivamente, si el asma los está despertando en la noche, o sea, si tienen que toser tanto en la noche que los despierta del sueño, eso también es un criterio de que el asma no está controlado. Y por estos dos motivos, si ustedes ya son asmáticos diagnosticados y tienen un inhalador para controlar los síntomas, si ustedes necesitan utilizar más de 2 veces por semana el inhalador para aliviar los síntomas o el de rescate, también define asma no controlado. Y otra forma también de medirlo, un poco más subjetiva probablemente, si ustedes conocen las actividades que normalmente pueden hacer si en algún momento dado las actividades han sido limitadas, si ustedes podían caminar al supermercado y venir de regreso a comprar y no pasaba nada, pero algunos días ustedes van y se cansan, les falta el aire o tosen cuando hacen la misma actividad que normalmente hacían, hay una limitación de la actividad y el asma no está controlado. ¿Por qué es muy importante ver esto? Porque realmente lo ideal, y esto
yo estoy muy seguro que los pacientes lo desean, pero también nosotros como médicos queremos esto para todos los pacientes, es que el asma esté completamente controlada, porque el asma no debería afectar su vida diaria. Ustedes deberían poder hacer su vida normal como cualquier persona que no tiene asma. Entonces, esto que probablemente a algunos asmáticos les parezca como muy pocos síntomas, solo 2 veces por semana, definitivamente es fuera de lo normal, ¿no? Lo normal debería ser no tener síntomas, no tener que poder dormir tranquilamente todos los días de la semana en los 365 días del año. Ese es lo ideal y lo que todos anhelamos llegar. Si vamos al siguiente slide, quiero mostrarles qué tan frecuente es el asma severa. Y esto estoy utilizando datos de Estados Unidos por la audiencia que tenemos acá, definitivamente. Asma en general, o sea, todos los niveles de asma, desde leve hasta bien severo, se calcula que en Estados Unidos son 25 millones de personas. Es una enfermedad muy frecuente. Realmente para cualquiera de ustedes que tiene asma no sabe que no está solo. Esto es muy frecuente en Estados Unidos. Y se calcula que más o menos 2,5 millones tienen asma severa. Si vamos al siguiente slide, lo van a ver de manera gráfica. Se calcula que más o menos entre 5 y 10% de todos los pacientes que tienen asma en Estados Unidos tienen asma severa. Esto es lo que hace el número de 2,5 millones. Y si vamos al siguiente slide, la mitad de estos pacientes más o menos, o sea, la mitad de los 2,5 millones de pacientes con asma severa, se calcula que en Estados Unidos todavía tienen asma no controlada, ¿no? Lamentablemente, porque como dije anteriormente, lo ideal es realmente llegar a un estado en el que podemos controlar el asma para todos, no solo para asma leve, sino también para pacientes con asma severa. Ese es el objetivo realmente, debería ser el objetivo para todo médico. Muy bien, pasemos al siguiente slide donde vamos a ingresar al segundo tópico que íbamos a hablar hoy, que es sobre el sistema inmunológico. Había una pregunta al comienzo, si recuerdan, era saber o decir si sospechan que el sistema inmunológico es causa subyacente del asma. Y si vamos al siguiente slide, hablé en algunos gráficos iniciales sobre los desencadenantes del asma. Acá tenemos algunos ejemplos y esto es lo que va a hacer variar el asma totalmente entre una y otra persona. Hay personas que tienen desencadenantes muy claros, hay personas que simplemente nunca pueden identificar algún desencadenante, hay pacientes que tienen desencadenantes que tienen que ver con alergias, hay otros pacientes que tienen desencadenantes que no tienen que ver con alergias y esto es lo que hace que el asma sea muy diferente entre paciente y paciente. Entonces, empecemos en el lado izquierdo, los factores sobre todo externos, los que están en azul. En la parte de arriba ven ustedes contaminación. Y acá no estoy hablando solo, como la imagen está acá, de fábricas o humo que se produce industrialmente. También estoy hablando de contaminación de carros, ¿no? Los carros emiten monóxido de carbono, que es un contaminante, y también contaminantes que pueden ser dentro de la casa, en el caso, por ejemplo, del humo de cigarro. Todos estos son contaminantes que definitivamente en la gran mayoría, yo diría, de asmáticos va a ser una causa común que les va a afectar el asma. El segundo, la parte central, alergenos. Este es el que probablemente no sea común para todos. Y sobre todo dentro de los alergenos tenemos una infinidad de lista de alergenos y no todos van a responder a todos por igual. Algunos ejemplos que lo ven de manera gráfica, un alergeno muy frecuente es el polen, puede ser de las plantas o sobre todo de los árboles. Esto claramente un asmático sabe que tiene esto porque se da cuenta que en la época del año donde el polen se emite en el medio ambiente, esos son la época del año donde tiene más síntomas. Y este es probablemente el que es un poco más fácil de que el paciente mismo le deje el diagnóstico al médico. No tal mes del año siempre tengo problemas y es probablemente el mes del año donde hay polen en la región donde ustedes vivan. El segundo que también puede ser fácil de identificar son los animales, ¿no? Puede ser perro o puede ser gato, no todos tienen que ser alérgicos a ellos, pero algunas personas sí lo van a hacer y lo van a ver muy claramente si son alérgicos a un gato y van a visitar una familia que tiene gato, ese día están con síntomas de asma a pleno, ¿no? Entonces, ustedes prácticamente ya hacen el diagnóstico. Y hay otros dentro de casa que no son tan fáciles de ver, que son, por ejemplo, el ácaro que está unido al polvo en la casa.
La única forma que ustedes lo saben es probablemente si están limpiando la casa y levantan el polvo, se dan cuenta que ese día no les va a ir bien, pueden sospechar que muy probablemente tengan alergia al ácaro. Y el otro que está ahí también graficado, la cucaracha dentro de la casa, también tiene una sustancia que algunos pacientes pueden reaccionar y ser alérgicos a ellos. Y el último de factores externos que está en la parte de abajo, bacterias o virus. Sobre todo los virus son muy comunes y estos van a afectar muy probablemente, al igual que los contaminantes, a la gran mayoría de asmáticos. Si ustedes tienen un resfrío muy fuerte, lo más probable es que ustedes se den cuenta que el asma comience a empeorar. Y este vínculo entre virus y severidad del asma es muy común. Y los factores internos, los que están al lado derecho, son muy dependientes de cada persona, pero acá enlistamos algunos que con frecuencia algunos pacientes mencionan esto como un desencadenante. Si se ríen mucho o muy fuertemente, de pronto tienen un ataque de tos, ¿no? El estado de ánimo, algunos pacientes cuando están muy estresados o muy deprimidos también pueden quejarse de que tengan más síntomas que de lo común. El ejercicio en cierto grupo de pacientes también es un factor común que puede desencadenar los síntomas o una crisis de asma. Y las condiciones meteorológicas, sobre todo, por ejemplo, frío extremo, dependiendo de qué lugar de Estados Unidos ustedes vivan, cuando llega el invierno y salen de la casa y respiran ese aire frío, probablemente sienten algunos síntomas más marcados, es porque el frío puede ser un desencadenante del asma. Muy bien, entonces vamos al siguiente slide y vamos a vincular estos desencadenantes con qué va a causar en el asma. Entonces, los desencadenantes, la mayoría de los que mostré anteriormente, como vieron, van a ser inhalados y va a llegar al árbol, a los pulmones, y el primer contacto, como dije yo en un slide inicial, va a ser el epitelio, ¿no? Van a estar haciendo contacto con esas células que están en los pulmones y van a causar una inflamación. El sistema inmunológico en nuestro cuerpo normalmente está ahí para defendernos. Es normal que esté ahí, no es algo malo en realidad. Si ustedes respiran una bacteria, el sistema inmunológico va ahí para tratar de evitar que se forme una neumonía o una infección en los pulmones. El problema con los pacientes con asma es que el sistema inmunológico está exagerado, está reaccionando a sustancias que no debería reaccionar o está reaccionando de manera exagerada a sustancias en las cuales yo, que no tengo asma, reacciono de una manera controlada. Entonces, esa respuesta de inflamación exagerada es la que va a ocasionar los problemas que les mostré en los slides iniciales. Y si vamos al siguiente slide, ya lo vamos a ver de manera un poco más gráfica, cómo es lo que sucede, lo que ven ustedes en la parte alta, las figuras verdes se vendrían a ser los desencadenantes. Como dije yo, van a ustedes respirarlos, van a llegar al epitelio, que vendría a ser esa capita rosada que está en el medio, y el contacto del desencadenante con el epitelio va a despertar el sistema inmunológico y va a haber una serie de señales. Va a haber una serie de células, que son todos los dibujos de colores que ven ustedes debajo, van a ir al pulmón y van a crear una inflamación exagerada, como dije anteriormente, ¿no? Entonces, más allá de lo normal. Y esta inflamación, como ya mostramos en slides iniciales, va a hacer que el epitelio se engruece, se produzca más flema o moco, que el bronquio, que el músculo del bronquio después se cierre y que cause todos los síntomas que vimos anteriormente, hasta el extremo que ya uno pueda tener una crisis asmática que lo manda en la emergencia o termine hospitalizado. Muy bien, vamos al siguiente slide y este es el último slide para la parte de inmunología. Solo quiero hacer acá hincapié a algo que mencioné anteriormente. Anteriormente, cuando hablaba del diagnóstico de asma, les dije que había exámenes de sangre o había exámenes donde uno podía soplar en ciertos aparatos. Esto lo que hacen es medir alguna de estas células que causan inflamación. Y como dije anteriormente, esto le ayuda al médico a tipificar el asma, de decir qué tipo de asma es, y eso ayuda también a indicarle al médico qué tratamiento
es mejor para ese tipo de asma, ¿no? Hay ciertos medicamentos que son mejores para un tipo de asma que para otro, y por eso el médico pueda que pida esos exámenes para determinar el tratamiento, el mejor tratamiento para el paciente. Muy bien, y pasemos al siguiente slide. Con esto yo voy a entrar a la última sección de esta charla, que es muy importante, y es el motivo porque me trae acá no solo educarles sobre asma, sino realmente ayudarles a que ustedes formen un rol activo en el manejo del asma. El manejo del asma no solo es parte de los médicos, de indicarle y darles una receta y ahí se acabó todo el trabajo. Hay una parte muy importante que va a venir a partir de ese momento que tengan la receta de ustedes hacerlo en casa. Y si vamos al siguiente slide, vamos a detallar estos factores. En la parte alta ustedes ven definitivamente la interacción del médico con los pacientes va a ser de indicarles una medicación, y el rol activo de ustedes es cumplir con la medicación, ¿no? O utilizar la medicación de acuerdo a cómo el médico les ha indicado. Pero hay otras cosas muy importantes que ustedes pueden hacer que va a ayudarles no solo a ustedes, sino también va a ayudar cada vez que ustedes vayan al médico a tratar mejor el asma. La parte que ven ustedes en la izquierda, los cambios del estilo de vida. Si mencioné anteriormente, por ejemplo, que el humo del cigarro es definitivamente algo que va a ser malo para cualquier paciente. Si ustedes fuman, lo recomendable es que paren de fumar. O si alguien fuma en casa, lo recomendable es que no se fume en casa, ¿no? Pueden manejar ciertos alergenos, y si saben que, por ejemplo, el polvo y el ácaro que está en el polvo les causa asma, es mantener limpia la casa, limpiar con regularidad para evitar que el polvo esté ahí. Si hay animales que son los que causan alergia en la casa, yo sé que es muy difícil a veces decir que no tengan el animal más en casa porque son parte de nuestra familia, pero por lo menos pueden tomar medidas como, por ejemplo, no llevar al perro o al gato al cuarto donde ustedes duermen, ¿no? Para que por lo menos la parte donde ustedes duermen no está expuesta a tantos alergenos. Entonces hay una infinidad de cosas que pueden hacer en casa que en el siguiente slide voy a detallar algunos con mayor detalle. Y la parte derecha, el diario del asma. Esto les va a aparecer, si vamos al slide anterior, perdón, todavía voy a... Gracias. El diario del asma este es uno de los componentes importantes de la interacción de ustedes con su médico en casa. ¿Por qué? Porque, digamos, si ustedes van, por dar un ejemplo, cada 3 meses donde el médico para un control, o 2 veces al año, probablemente si su asma no es tan descontrolada, es muy difícil para cualquiera de nosotros acordarnos qué pasó hace 2, 3, 4 semanas. Peor va a ser tratar de acordarnos con lujo de detalles qué pasó hace meses, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo que les di anteriormente de definir cuándo el asma está descontrolado, con estos 2 episodios a la semana de síntomas, que basta para definir que su asma no está controlado. Realmente, si el resto de días ustedes están bien, va a ser muy difícil que se recuerden que había 2 días en la semana pasada que no me sentía bien. Entonces, por eso ayuda bastante, no solo por ustedes recordarlo, pero sobre todo cuando van al médico y el médico diga cómo están, no solo decirle me siento bien hoy, sino mostrar y decir, bueno, el mes pasado tenía varias semanas donde mis síntomas pasaron de la raya, ¿no? O sea, hubo más de 2 veces síntomas, o me desperté tantas veces en la noche tales semanas, ¿no? O utilicé mi medicación de rescate tantas veces durante tal mes. Eso va a ser muy importante para que el médico esté al tanto de que probablemente el asma no está controlado. Ahora sí, si vamos al siguiente slide, damos algunos ejemplos de medidas en casa. Les dije ya mantener la limpieza, lavar las sábanas y las mantas. El ácaro puede estar ahí. Si pudieran tener la funda, si su problema realmente es el ácaro en la casa, a veces hay unas fundas especiales que se pueden poner a las almohadas o al colchón para evitar que el ácaro pueda pasar. Ya mencioné también evitar el acceso de las mascotas al dormitorio, cerrar las puertas de las ventanas. Esto más que nada si es que hubiera alergenos que están afuera de la casa que puedan ingresar, ¿no? Sobre todo en las épocas del año que ustedes sientan que son clave, donde hay polen o hay otros alergenos que entran a la casa. Y por el lado derecho, estas son medidas que pueden sonar
muy generales, pero de todas maneras tener una vida saludable ayuda en cualquier tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, mantener un peso saludable o comer alimentos saludables, tanto para el corazón como para mantener el peso adecuado, son factores importantes. Y ustedes dirán que tiene que ver el peso, pero se ha demostrado que la obesidad extrema, la obesidad mórbida, tiene una relación muy clara con el asma. O sea, realmente personas solo por el simple hecho de tener sobrepeso van a tener varias alteraciones en los pulmones que finalmente van a hacer que su asma sea más descontrolado o sea más severo, ¿no? Y si el problema de ustedes es que el estrés es el que va a desencadenar crisis de asma, por ejemplo, puede tomar medidas para controlar el estrés o controlar la respiración y estar más calmado, ¿no? Y definitivamente el último que es importante, ya lo mencioné, el humo del tabaco, este sí es uno que debería ser una regla general para cualquiera, y no solo exposición primaria, o sea, ser fumador uno mismo, sino exposición secundaria, que alguien esté en casa o constantemente con ustedes, que siempre fume, va a causarles problemas. Y pues, estas son cosas que deberían poderse controlar más fácilmente. En el siguiente slide, algunos datos ya lo mencioné, pero para hacer hincapié sobre el diario del asma, no solo en los síntomas, o sea, como ven en el segundo punto ahí, la aparición de los síntomas, qué tan grave fueron los síntomas, sobre todo qué exposición, qué pasó ese día cuando tuvieron una crisis o tuvieron más síntomas, ¿no? Habían salido y salieron al campo y había una exposición a polen o limpiaron la casa, o sea, ¿qué desencadenó el asma? Eso va a ser crítico realmente para que el médico pueda sospechar, bueno, ¿hay algún tipo de alergia o no? ¿O qué otro tipo de factores el que desencadena el asma? ¿Cuántas veces utilizaron el inhalador de rescate? Y como dije ya anteriormente, es muy difícil que uno se recuerde por varias semanas o varios meses cuántas veces lo utilizó. Entonces es más fácil llevarlo realmente en un papel, en un cuaderno o si quieren en su teléfono y tener una medida objetiva que pueden compartir con el médico. Y la parte de arriba que la pasé, el flujo máximo diario, aplicaría solo en el caso que su médico les haya dado un aparatito especial, puede ser algo tan simple como un tubo de plástico o hay algunos aparatos ya digitales que el médico lo que les va a recomendar es que en la mañana y en la noche, durante ciertos días, sople fuertemente en el aparato. Esto lo que va a darle a ustedes es una medida objetiva de cuánto aire pueden ustedes soplar de manera bien rápida y fuerte, ¿no? Entonces, en un día que están bien, cuando ustedes soplan ahí, les da una medida y esos ya saben ustedes que su medida normal es tal número, ¿no? El que salga ese día. Y algún día que tienen más síntomas, agarran el tubito, soplan nuevamente y se dan cuenta qué tan bajo el número estaba, ¿no? Y toman nota. Y el médico va a saber qué tan obstruidos estaban los bronquios, ¿no? Eso es un aparatito que a veces, sobre todo en algunos pacientes asmáticos, que no les queda muy claro si creen si se les ha cerrado los bronquios o no. A veces de manera muy fácil y objetiva en casa pueden medirlo y pueden darse cuenta, oh, si se ha cerrado el bronquio debería utilizar medicación, ¿no? Y hablando de medicación, vayamos al siguiente slide y como dijimos, o Cristina mencionó al comienzo, voy a hablar de familia de grupos, o sea, no voy a hablar de productos en específico, porque no me está permitido, trabajo para un laboratorio y no quiero hacer promoción a ningún tipo de producto acá, pero sí le voy a hablar de familias, o sea, grupos de medicamentos. Y dentro de cada uno de estos grupos de medicamentos hay una infinidad de opción de marcas en el mercado, ¿no? Empecemos con el lado izquierdo y arriba, donde dice acción rápida y rescate. Mencioné algunas veces durante la charla hoy este medicamento. Lo que básicamente hace este medicamento es el músculo que yo les mencioné que está alrededor del bronquio, que obstruye al bronquio o que lo contrae. Este medicamento lo que hace es relajar ese músculo y permitir que el bronquio se abra. La acción, como dice su término, es rápida, o sea, uno lo inhala y prácticamente en los siguientes minutos ya siente que el bronquio se está abriendo, ¿no? Y por eso es que es de rescate, o sea, realmente es cuando uno tiene muchos síntomas o tiene una crisis, ese le va a ayudar a abrir el bronquio inmediatamente. Hay otros tipos de inhaladores que vendrían a ser el siguiente grupo que está debajo, que dice controlador de acción prolongada.
Normalmente son inhaladores que contienen un corticoide, que es un antiinflamatorio, una medicación contra la inflamación, pero que se da de forma inhalada. Deben tener mucho cuidado de diferenciar estos dos inhaladores, porque el de acción rápida solo lo van a utilizar cuando tienen síntomas, ¿no? Y les va a aliviar los síntomas. El de mantenimiento, el de acción prolongada o el otro inhalador que el médico les dice, este lo deben utilizar todos los días, no necesariamente les va a aliviar la crisis y no necesariamente debería utilizarse solo cuando tienen síntomas. Si el médico les está diciendo úselo todos los días, es para usarlo todos los días. Sobre todo esos días donde no tiene síntomas es importante utilizarlo. ¿Por qué? Recuérdense, el primer slide que les mostré, hablé que la asma es una enfermedad crónica. La inflamación que sucede en los bronquios sucede todos los días de manera crónica, sobre todo en los pacientes que tienen asma severa. Y lo que uno quiere hacer con esta medicación que usa todos los días es evitar que esa inflamación avance. Cuando evitamos que la inflamación avance o esté ahí todos los días, lo que vamos a evitar es que no lleguemos al extremo de tener una crisis que lo manda al hospital. Pero lo otro que es muy importante y normalmente los pacientes no tienen conciencia de esto es que si yo paro esa inflamación, lo que voy a hacer es evitar que el pulmón se dañe. Todos nosotros que somos adultos ya llegamos a un estado en el que nuestro pulmón logró su crecimiento máximo y conforme vamos envejeciendo todos nosotros, el pulmón va perdiendo su función. Eso pasa con todas las personas normales, no pacientes. Personas normales van a ir perdiendo parte de su pulmón conforme van envejeciendo. Pero un asmático, por la inflamación, esa pérdida de la función del pulmón va a ser más rápida. Entonces, cuando uno llega a una edad, a la tercera edad o edad mayor, el pulmón de esa persona va a estar mucho más deteriorado que una persona sana. Y esto debe pararse desde etapas muy tempranas. Entonces, si el médico les indica que usen esta medicación diariamente, por favor háganlo no solo porque saben que no van a tener crisis, pero háganlo también porque ustedes están tratando de preservar su pulmón lo más que se puede para el resto de su vida. El medicamento que está más abajo es otro tipo de corticoide, no el inhalado que les indicaba, sino es un corticoide oral o puede ser corticoide también en parenteral o en inyección. Normalmente, si ustedes son asmáticos, saben que estos son los que cuando van a la emergencia, van al médico porque están con una crisis, les van a indicar el corticoide oral o el inyectable. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es bajar la inflamación de manera muy rápida. El corticoide que viene en inhalador se demora en actuar. El corticoide que ustedes toman como una pastilla o le inyectan, en un par de días prácticamente la inflamación va a revertir y ya no va a haber inflamación. Entonces, el corticoide oral más la acción rápida o el inhalador de rescate son dos componentes básicos para tratar una crisis de asma. Si su asma ya es muy severo y no hay forma de controlarlo con los inhaladores, es probable que el médico les indique un corticoide oral de manera más crónica o diaria también, que es algo que normalmente tratamos de evitar como médico, y lo vamos a ver en un slide más adelante porque hay efectos que uno no quiere tener con el corticoide oral. Y vamos por último a los dos grupos que están en el lado derecho. El grupo de arriba que dice medicamentos para la alergia. No es los medicamentos que están al lado izquierdo, realmente todos los asmáticos van a utilizar estos tipos de medicamentos. El medicamento para la alergia va a ser específico para las personas que el médico ha identificado que tienen una alergia, saben cuál alergia es y que hay un medicamento que se puede dar al paciente para evitar las alergias. Entonces es muy específico y no es realmente para todos los pacientes necesariamente. Y lo más usual es que vengan o en inyectable o vengan en forma oral y lo más usual es que uno tenga que ir al médico para que les dé estos medicamentos durante varios meses para poder en un momento ojalá parar la reacción alérgica a estos alergenos. Y por último, los medicamentos biológicos, que como ven por la gráfica también son inyectables, son un grupo nuevo y totalmente diferente de medicamentos. Lo que van a hacer es parar la inflamación. Cuando vimos la gráfica de los tipos de células y todos, la inflamación que causaba el epitelio cuando se exponía a los desencadenantes, estos tratamientos biológicos lo que hacen es parar ciertos grupos o un grupo de estos tipos de células o estos tipos de mensajeros inflamatorios para parar la inflamación de base, ¿no?
y se pueden administrar por el médico o lo pueden administrar en casa, pero estos sí deben ser indicados y controlados por el médico. Muy bien, vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, acá es un poco, y estamos llegando casi al final de la charla para darles las indicaciones de lo que ustedes pueden hacer. Y esto es probablemente un llamado a, si tratan de buscar información sobre asma por Google, van a encontrar millones de información. Y tengan mucho cuidado porque realmente, como decimos en castellano, el Internet soporta todo, ¿no? Entonces, no hay control de lo que se ve en Internet y a veces pueden ser sugerencias que no son las más adecuadas médicamente. Acá les damos algunos ejemplos realmente de páginas web que se dedican al asma y tienen mucho cuidado de dar indicaciones adecuadas, ¿no? Tienen el asma, el American Lung Association, o tienen el Asthma and Allergy Network, y el QR code que está al lado derecho es de nuestra página, que también les puede dar ciertos recursos si ustedes quieren aprender o entender algo más sobre el asma. Pero acudan mejor a páginas que son de fuente de reputación conocida. En el siguiente slide voy a detallar un poco lo que hablaba del corticoide oral, que definitivamente es un medicamento muy útil y necesario cuando uno tiene crisis de asma, reduce la inflamación muy efectivamente y de manera rápida, y normalmente en conjunto con el inhalador de rescate es lo que vamos a utilizar los médicos o en la emergencia o quien esté tratando su crisis asmática en el momento de las crisis. Pero los corticoides, si uno los usa muy frecuentemente o sobre todo cuando los requiere utilizar diariamente por un tiempo largo, lamentablemente son medicamentos que no son totalmente seguros porque hay efectos adversos y ahí tienen la lista: aumento de peso, diabetes, osteoporosis, cataratas, hipertensión, trastorno en el sueño, bueno, una infinidad de otros, pero estos son los más importantes y los que nos preocupan más. Esto van a causarlo, sobre todo cuando lo usan de manera prolongada o lo usan muy frecuentemente durante el año. Y esto es por qué el asma entre ustedes y el médico tienen que tratar de controlar el asma al máximo hasta que uno ya no tiene síntomas, porque si uno controla el asma al máximo, ya no va a tener por qué recurrir a los corticoides orales de manera tan frecuentemente, ¿no? Y uno puede evitar estos efectos adversos. Y vamos al siguiente slide, y por esto la parte activa de ustedes es donde nosotros como médicos nos encanta cuando hay pacientes que son partícipes activos del manejo de su enfermedad. ¿Por qué? Porque ya expliqué anteriormente, por ejemplo, el diario del asma o llevar los síntomas. Es muy importante que ustedes comuniquen a su médico qué es lo que está pasando con el asma. El médico les va a dar un plan, les va a dar, idealmente debería ser por escrito, qué hacer cuando tiene síntomas, qué hacer cuando tiene crisis, qué hacer para ciertos factores que desencadenan su asma, y ustedes ya hacen la parte activa realmente de cumplir con las indicaciones que el médico les ha dado. A su vez, si no entienden algo de lo que el médico les ha dicho, por favor siempre pregunten, no se vayan a la casa con esa duda y simplemente no lo hagan porque no entendieron. Sobre todo con los inhaladores que les mencioné anteriormente. Hay tantos tipos de inhaladores ahora en el mercado que lamentablemente algunos pacientes confunden cómo se usa uno o el otro, no lo entienden muy bien. No se vayan de la consulta hasta que no han podido solventar esa pregunta, ¿no? Se lo pueden preguntar a su médico, a veces el médico tiene una enfermera que ayuda a educarlos cómo utilizar las medicaciones. Y vamos al último slide, simplemente para resumir lo que hemos visto hoy día. Espero que con la charla que les he dado hoy hayan podido aprender que el asma es una afección frecuente, que algunos pacientes tienen asma severa y que puede ser no controlada, entender que el sistema inmune es el desencadenante o lo que causa los síntomas del asma, y que es una enfermedad crónica, que hay una inflamación que sucede de manera crónica. Y por último, que ustedes tienen un rol muy importante en ayudar a manejar el asma, no solo el médico, sino las actividades que ustedes pueden hacer en conjunto con su médico de manejar el asma realmente para llegar al estado, como dije anteriormente, en el cual ustedes manejan el asma y no es el asma el que está manejando o controlando la vida de ustedes. Muy bien, con esto llegué al final de la charla. Déjenme rápidamente pasar las preguntas que hice al comienzo, simplemente para ver si fui efectivo en
transmitir. Repitamos esta pregunta nuevamente. ¿Cómo se determina la severidad del asma? Y vamos a ver, ahí está. Entonces, ¿cómo se define la severidad del asma? Es según la severidad de los síntomas, según cuántas crisis tienen, según cuánta medicación están recibiendo o según el tipo de desencadenantes. Muy bien, yo creo que podemos ver la respuesta. Sí, perfecto. Subió ahora más. No ha sido el 100%, pero por lo menos 2/3 de la audiencia ahora entiende, porque tuvimos 0% creo anteriormente, que la respuesta correcta es la que ven en morado, la tercera. Según la cantidad de medicación que uno recibe es lo que determina si tiene asma severa. Los dos de arriba, la severidad de los síntomas y la frecuencia de las crisis determina si uno está controlado o no. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta, y esta sí debería ser más fácil. ¿El sistema inmunológico puede ser la causa subyacente del asma en una persona? Marquen si consideran que es cierto o si es falso. Muy bien, a ver, veamos las respuestas. Perfecto, la gran mayoría, si no casi todos han marcado que es cierto. Y recuerden, el sistema inmune es el que causa la inflamación crónica en los pulmones y eso es lo que causa los síntomas del asma. Y la última, que creo que esta al comienzo la mayoría marcó correctamente, se recomienda a los pacientes con asma severa que consulten a un especialista de asma, que trabajen con su médico para lograr un plan de acción, haga un seguimiento de su asma a través de un diario o todas las anteriores. Muy bien, a ver, veamos la respuesta, pero esta creo que sí la marcaron correctamente la gran mayoría al inicio, que es todas ellas, ¿no? No solo es ir al especialista y tener un plan de acción que el especialista les da, pero sobre todo recuerden que es la parte activa de ustedes y una de las recomendaciones activas es, por ejemplo, tener un diario, ¿no? Para llevar al médico y explicar lo que tienen. Muy bien, con eso creo que ya terminamos los slides y me imagino que alguien me va a ayudar con... ¿Esto la van a marcar ahora también o después en la...? Sí, esta la podemos dejar para cuando finalicemos la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Ya. Okay. Bueno, gracias, doctor Llanos, nuevamente por darnos esta excelente información acerca del asma y del asma severo. Esperamos que para los participantes les haya sido de gran ayuda. Entonces, pues ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos nuevamente que si tienen alguna pregunta o duda, pueden escribirnos en la caja de respuestas que aparece en su pantalla. Entonces, voy a darle comienzo a la primera pregunta de una de las participantes, que es la siguiente, doctor Llanos. ¿Una persona ya adulta puede desarrollar el problema del asma? Sí, muy importante pregunta. ¿Recuerdan cuando les mencionaba los tipos de asma que había? Hablaba de asma que son más por alergenos, hablaba que había algunos tipos de células que el médico podía detectar en la sangre. Esto también correlaciona mucho con cuándo aparece el asma, ¿no? No en la totalidad de los pacientes, pero es muy común que cuando el asma aparece en la edad temprana, en los niños, tiende a ser más alérgico, ¿no? Y probablemente ese paciente con asma desde muy temprana edad fue alérgico y va a ser alérgico muy probablemente toda su vida. Pero es cierto que hay un tipo de asma que normalmente es más vinculado o sea con los eosinófilos, o sea un asma que tenga que ver más con la obesidad, que aparece en la adultez más avanzada, normalmente alrededor de los 40 años de edad.
Hay ciertos pacientes que cuando eran niños no tenían ningún síntoma, nada de asma, y lo que refieren es que tuvieron alguna infección respiratoria un poco severa y después de eso se quedaron con asma. Y no están locos, realmente eso puede suceder. Gracias, doctor. Entonces tenemos otra pregunta que es la siguiente. ¿Cuánto tiempo es recomendable esperar para ver los efectos secundarios que puedan causar los corticoides? Normalmente con tratamiento agudo que les da el médico cuando van por una crisis, normalmente no, en la gran mayoría no se van a ver síntomas. Normalmente esto se ve o cuando utilizan el corticoide por varios días, varias semanas y varios meses, o cuando lo usan muy frecuentemente, ¿no? Entonces va a demorar, para dar una respuesta a la pregunta, va a demorar varios días o semanas en aparecer los síntomas, no son agudos, no son inmediatos, ¿no? Y están más asociados con el uso más crónico. Mientras más usen durante el año, más posibilidad de aparecer. Es correcto. Por eso es importante hablar con su médico primario y que todo esté en orden, ¿no? Y tenemos varias preguntas, entre ellas se encuentran, ¿el asma se hereda? Sí hay un factor hereditario y creo que lo mencioné brevemente cuando hablé de la historia clínica. Como médicos vamos a preguntar, obviamente, si es que hay algún familiar, sobre todo la madre o también el padre, han tenido asma. Hay un factor hereditario y a veces esto es más frecuente cuando uno ve el asma en los niños, ¿no? Estos a veces se vinculan más claramente con el asma en los familiares. Okay. Y también tenemos otra pregunta que viene de una persona que es de Perú también y nos pregunta lo siguiente: ¿de quién es la responsabilidad de dar una buena educación sobre el manejo del asma y sus desencadenantes? Esto es porque esta participante tuvo el caso de una paciente que no sabía de los desencadenantes. ¿De quién es la responsabilidad de la educación? Decía, Sí. ¿no? Bueno, la educación o parte de la educación debería empezar obviamente en la consulta médica, y por eso decía yo que era muy importante que los pacientes hagan las preguntas a los médicos. Eh, eh, a veces es el médico mismo. Si el médico mismo no tiene suficiente tiempo, ojalá el médico tenga por lo menos un personal en la oficina, solamente una enfermera o algún personal que se dedique a dar una explicación más detallada sobre el asma. A veces en la consulta pueden recibir algunos folletos que pueden ustedes ya llevar a casa y leer y entender un poco más del asma, pero si incluso en este momento o en la consulta no han recibido toda la información que requerían, les dimos algunos ejemplos de páginas web. Hay varias asociaciones que realmente tienen una gran cantidad de información que puedan encontrar, ¿no? La responsabilidad yo diría que es compartida, ¿no? Porque hay alguien que tiene que darle la información, pero es el paciente mismo que tiene que buscarla también o preguntar por ella, ¿no? Entonces es una responsabilidad compartida, yo diría. Opino igual, doctor Llanos. Entonces, ¿qué tan frecuente tiene un paciente que visitar a su especialista para el manejo del asma? Es una pregunta importante, y va a depender mucho del asma y un poco del médico también, o del momento en el que está uno en el tratamiento del asma. Sobre todo si es que uno está yendo, sobre todo si uno tiene asma severa y está yendo de nuevo o es nuevo con el especialista que lo está viendo, y el especialista que lo ha visto le ha hecho cambios múltiples de la medicación, lo más probable es que le pida que vaya mensualmente, porque hay que hacer un seguimiento muy cercano de la medicación, ver si está funcionando, ver si necesita agregar algo, ver si hay algún problema con la medicación. Ya más adelante, si el paciente llega a estar controlado, es probablemente que el médico distancie un poco las visitas y le diga venga cada 3 meses o venga cada 6 meses. Va a depender mucho del tipo del asma del paciente, pero sobre todo si el paciente está no muy bien controlado, definitivamente las consultas van a ser mucho más frecuentes. Y por eso es importante, como hice hincapié, que le digan al médico que tienen síntomas, ¿no? Porque como médicos, no, si nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo les está yendo? Y ustedes dicen bien, voy a pensar que están bien controlados y voy a decir, véngase acá medio año, y en realidad, y esa no es la realidad, ¿no? Realmente todavía no está completamente controlado, y es importante que le digan eso al médico. Excelente. Y otra pregunta que nos hacen ¿es importante o no controlar el síntoma de la tos durante la crisis asmática? ¿Se puede tratar con mucolíticos o inhibidores de la tos? Normalmente tendemos a no querer recomendarlo porque ¿por qué está la tos ahí? Porque el bronquio está cerrado y porque hay flema que tiene que salir.
Entonces, lo que yo tengo que tratar es abrir el bronquio y bajar la inflamación, no parar la tos, ¿no? La tos es en realidad un mecanismo de defensa que nuestro pulmón está diciendo, hay algo que estoy tratando de sacar. Si yo le doy el antitusivo o el jarabe para la tos, lo que hago es cortar la tos y la flema se queda dentro, ¿no? Entonces, idealmente no nos gusta tratar de esa manera, nos gusta tratar lo que está causando la tos, y con ello la tos debería irse también. Gracias, doctor. Y también tenemos otra pregunta, que es, ¿algunas enfermedades crónicas son curables como lo es el cáncer? La pregunta es la siguiente, ¿puede el asma ser curable? Bueno, la lamentable respuesta es no. Hoy por hoy no, ninguna de las medicaciones que les mostraba cura el asma. Lo que sí hacen es poder controlar el asma, ¿no? Pero como el asma va a seguir estando ahí y es una enfermedad crónica, aunque ustedes llegaron a controlar totalmente el asma, lo más probable es que se queden con alguna medicación. Es probable que el médico, ya de acuerdo al seguimiento que les van a hacer, en algún momento comience a quitar algunas medicaciones, pero no, hoy por hoy, sobre todo para un paciente con asma severo, es bien difícil que le quiten toda la medicación, porque la inflamación va a estar ahí y va a regresar en algún momento, ¿no? Claro. Y también tengo una última tres preguntas. Entonces, ya no sé que nos fuimos de la hora, pero tenemos otras preguntas adicionales que nos dicen, ¿la actividad física controlada por un profesional es importante en las personas que tienen asma? No por un profesional, pero lo importante es que le digan a su médico si tienen síntomas con el ejercicio, porque lo que puede hacer el médico es darles una medicación que le ayude a no tener síntomas cuando hagan ejercicio, ¿no? Y evitar que suceda una crisis. Pero lo importante es eso, que comunican al médico para quitar o el riesgo de que tenga síntomas en el ejercicio, no parar el ejercicio, porque esto realmente es bueno al final para su salud en general, ¿no? Claro. Y también tenemos otra pregunta que nos dicen que si son efectivos los purificadores del aire para tratar para el asma, por ejemplo. Son ayudan como parte de las medidas que expliqué yo cuando decía de evitar el polvo en la casa, ¿no? De limpiar, el purificador lo que va a tratar es capturar todas esas partículas pequeñas que pueden ser desencadenantes del asma. O sea, pueden ayudar, sobre todo para las personas que sepan que tienen muchos síntomas que suceden dentro en la casa, bueno, ayudar en ese sentido, ¿no? Perfecto. Y creo que ya por una última pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las precauciones que debería de tener una persona que padece de asma y trabaja exponiéndose constantemente a sustancias irritantes? Esto puede ser un problema serio, ¿no? Porque realmente, aunque la esperanza es que la medicación pueda controlar la reacción de la inflamación y que uno no reaccione tanto al desencadenante, en este caso laboral, ¿no? Pero en el caso que sean irritantes muy claros y que uno no pueda controlarlo, la lamentable respuesta es que a veces uno debería buscar otro trabajo, ¿no? Porque usted no está expuesto constantemente a algo que le va a ocasionar el asma. Okay. Creo que de ahí ya podemos culminar, pero antes vamos a pasar a la última encuesta. Si podemos proceder a la diapositiva, creo que es la anterior. Si queremos saber cómo usted cualificaría este programa, las respuestas no van a ser publicadas, pero 4 sería excelente, 3 bueno, 2 correcto o 1 mal. Le vamos a dar 30 segundos para que la puedan completar. Bueno, y antes de culminar, queremos darle las gracias a todos los participantes y a usted también, doctor Llanos, por acompañarnos en el día de hoy. Le vamos a recordar, ¿no?, de que este seminario web va a estar disponible en nuestras redes sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube en NACOA, que nos pueden encontrar como @NHCOA. Y nuevamente les invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales como @NHCOA para más eventos similares a los de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, doctor Llanos. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.